Hermanos, bendiciones abundantes y que la gracia del Señor esté contigo. Me da muchísimo gusto que puedas seguir viendo y compartiendo estos videos de edificación. Estamos con el proceso de discipulado y estamos ahorita en el siguiente capítulo, en este capítulo que es muy importante porque tiene que ver con la fe. Pero yo quisiera que si tú no has podido ver los mensajes anteriores, puedas regresar al capítulo número 1 y en ese capítulo número 1 comenzar a ser edificado de una manera sobrenatural, porque Dios tiene planes para ti. Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Palabra Profética. Comenzamos. Paz de Cristo, hermano, bendiciones. Bienvenidos a Palabra Profética. En esta tarde vamos a ver un tema hermoso, un tema maravilloso que es de bendición para nuestra vida. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2, vimos también el perdón de Dios y sus beneficios como el 3. También estuvimos viendo, ¿verdad, hermanos?, cómo es el amor de Dios como capítulo 4. Y hoy veremos el capítulo 5, que es los misterios de la fe y su poder. Vamos a cerrar los ojos para clamar al Señor y sea Él quien bendiga nuestras vidas, que bendiga tu vida y bendiga mi vida. Así sea en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Salvador, tú eres grande, sublime y maravilloso. Tú eres nuestro alfa y nuestro omega. Señor, venimos a ti porque sabemos la necesidad que tenemos de ti, para que tú abras nuestro entendimiento y bendigas a mis hermanos, amigos o amigas que estén viendo este video. Bendigas mi vida y bendigas mi boca, para que no sea yo quien hable, sino tú por medio de mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los misterios de la fe y su poder. Y vamos a iniciar con el texto base que está en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Para que ustedes puedan seguirme, les va a estar apareciendo ahí este capítulo que está en el Nuevo Testamento y que es Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Voy a repetirlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Pero, hermano, la Biblia establece que es imposible agradar a Dios y que de tal manera que así como es imposible agradar a Dios sin fe, también nos dice que Él es galardonador de los que le buscan y le creen. En otras palabras, que Él premia y recompensa a aquellos que creen que hay un Dios, que creen en esta hora, por ejemplo, que estábamos orando. Él recompensa y premia a aquellos que estamos creyendo que es Dios a quien nos estamos dirigiendo, que es Dios quien está en esta hora aquí hablando a nuestras vidas. Pero ¿qué es la fe, hermano? ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1, ahí mismo, en la misma carta a los Hebreos, en el mismo capítulo, pero nos retrocedemos al versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Entonces podemos entender que la fe va a ser la seguridad de esperar algo que no podemos ver. Porque entonces si estuviéramos esperando algo que vemos, entonces eso ya no sería fe. Entonces la fe es la seguridad de esperar algo que no vemos, de tener esa certeza y esa convicción de que lo veremos, de que es real y de que lo vamos a recibir. Cuando nosotros podemos entender que la palabra de Dios nos dice que la fe se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros realmente le creemos a Dios, entonces podemos entender cosas espirituales que nuestra mente no es capaz de acceder a esos límites. Un ejemplo es cuando Cristo resucitó. Dice la palabra del Señor, esto viene en el Nuevo Testamento, y la palabra del Señor nos dice en los evangelios que cuando Cristo resucitó, entonces se presentó con los discípulos. Y cuando el Señor Jesús se presentó con los discípulos, estaban cada uno de ellos. El Señor ya había resucitado y Dios, Jesús, sabiendo los pensamientos de cada uno de ellos, se dio cuenta que Tomás estaba dudando. Entonces le dice a Tomás: Tomás, ve mis manos. Tomás, mete tu dedo en mi costado. Y entonces la palabra del Señor dice que Tomás empieza a decir: Señor mío, Dios mío. Pero el Señor Jesús le dice: Tomás, tú estás creyendo porque tú viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, nos está diciendo: bienaventurados, bendecidos y recompensados serán los que no vieron cuando resucité, los que no vieron cuando fui crucificado, los que no vivieron en ese tiempo, pero creen que yo resucité de entre los muertos, porque entonces serán recompensados, porque entonces recibirán riquezas en gloria del cielo. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos tener esa convicción y esa certeza por medio del Espíritu Santo. Y ahora yo te lo voy a explicar, porque como yo te decía que la fe no podemos entender muchas cosas de la fe, porque no podemos entenderlas con la mente humana, sino con una mente espiritual, porque la fe rompe todo paradigma. La fe es imposible tenerla si no tenemos al Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, yo quiero explicarte que nuestra mente no es capaz de creer cosas sobrenaturales, de que a una persona esté con un brazo que por algún accidente no lo tenga completo y Dios tenga la decisión de darle un nuevo brazo. Para nosotros sería imposible y nuestra mente dudaría, nuestra mente humana, pero la mente espiritual nos daría la certeza de lo que necesitamos. Pero ¿quién nos va a guiar a una mente espiritual? El Espíritu Santo. Entonces, entendiendo qué es la fe, ¿cómo vamos nosotros a tener fe? Y este es el punto número 2. ¿Cómo vamos a tener fe? Punto número 1. Es necesario que nosotros oigamos y que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos está diciendo y nos está revelando que es necesario que nosotros podamos leer la Biblia, que nosotros leamos la Biblia, que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque por ese medio, ese es un canal por el cual nuestra fe será activada. Porque la fe, como decía, hermanos, opera en el Espíritu y no en la carne.
Que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios es alimentar a nuestro espíritu. Y si alimentamos a nuestro espíritu, entonces la fe va a comenzar a operar en nuestra vida. Pero es necesario que pongamos en práctica este punto número 2. Una vez que nosotros entendemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, es necesario saber que esa fe la debemos depositar en un solo lugar, en una sola persona, en una sola deidad verdadera, que es nuestro Señor Jesús, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y Hebreos 12:2 nos dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos delega a que nosotros pongamos nuestra fe, pongamos nuestros ojos en el único que fue el autor y el consumador de la fe. Él es el autor y Él es el consumador. Entonces nuestra fe debe estar fundada en Él. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, comenzamos a llenarnos, comenzamos a escuchar la Biblia, la palabra, las predicaciones, las enseñanzas, y es de edificación para nuestra vida, comienza a brotar la fe, comenzamos a crecer en fe, pero es necesario que esta fe que Dios nos está dando por medio de su palabra, la depositemos en Él y que sea por medio de Él. Entendiendo todo esto, necesitamos saber que su Espíritu es quien nos hace realidad nuestra fe. Como lo decía, nuestra mente no tiene la capacidad de creer en cosas que la mente humana conoce que no son reales o que no pueden ser posibles. Es decir, tu mente, si llegas de repente a ver que alguien comienza a caminar y de repente empieza a caminar en el aire y de repente empieza a volar, sería para tu mente algo que no pudiera procesar, sería algo que no es real, algo que no existe, que no pudiera ser. Entonces, entendiendo esto, es que necesitamos que el Espíritu esté en nuestra vida, porque el Espíritu es quien hace real nuestra fe. Por eso que la fe es la certeza y la convicción. Es necesario que tengamos esas dos palabras, pero que conozcamos que así como Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios, así también Él le da testimonio que somos perdonados, que Él nos llena de amor, pero asimismo Él también nos da esa certeza, esa convicción. Él nos va a hacer y nos va a entregar una mente, porque los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, y los que estamos en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo, es decir, la mente del Espíritu, la mente espiritual. Y cuando tenemos la mente espiritual, entonces podemos tener fe sin duda, podemos tener fe puesta en Cristo Jesús, podemos tener fe y ver cómo se materializa lo que hemos clamado, lo que hemos pedido, en lo que hemos intercedido, porque nuestra fe pasa a hacerse realidad. Que por medio de la fe todo puede ser posible. Por eso dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, entendiendo qué es la fe y cómo la podemos obtener, es necesario que te mencione el poder de la fe. Ya entendemos cómo o qué es la fe y cómo obtenerla. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que necesitamos nosotros no solamente saber qué es la fe, sino que necesitamos leer, escuchar la palabra, porque por medio de esa va a nacer la fe, y entonces nosotros la depositamos en Cristo Jesús, y que su Espíritu Santo va a hacer que esa fe sea viva, sea verdadera y pueda materializar lo que nuestra fe está creyendo. Entonces, el poder de la fe. ¿Qué es el poder de la fe?
uno de los principales puntos que la fe va a traer a nuestra vida es que da el poder de ser salvos. Cuando la fe se activa en nosotros, en cada una de nuestras vidas, comienza a haber cambios en nuestra vida, reduciendo y produciendo arrepentimiento y conversión en nuestra vida. Es lo que te decía, el Espíritu Santo llega, empieza a haber fe, empieza a ser depositada en Jesús y el Espíritu Santo llega a tu vida. Entonces comienza Él a tratar contigo, a hacerte entender que la fe tiene poder, que la fe puede atraer milagros, pero también comienza a producir arrepentimiento y conversión. Y al suceder esto, hacemos efectivo el sacrificio, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que al que nosotros comenzamos a tener fe y Cristo hace que en nuestra vida se produzca arrepentimiento y conversión, nosotros por fe creamos que el sacrificio que Cristo tuvo en la cruz del Calvario lo aceptemos, lo tomemos y creamos que así como Él fue resucitado, así nosotros seremos resucitados, que así como Él vive en una eternidad, nosotros viviremos en una eternidad, que así como Él nos ha prometido todo lo que nos ha prometido y todas las promesas que están en la Biblia, así serán cumplidas. Pero es necesario que nosotros tengamos ese arrepentimiento y conversión y creamos que la fe tiene poder. Al suceder esto, como les dije, hacemos efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa salvación la aceptamos por medio de la fe. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es bueno que tú creas en tu corazón porque es para justicia, pero cuando tú lo declaras, entonces se confiesa para salvación. Es decir, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario. Yo creo que Él me dará vida eterna. Yo creo que Él te dará vida eterna. El creer, esa fe, es la que nos hace no solamente creer con el corazón, sino que nuestra boca confiese con esa convicción y esta seguridad de que Dios va a prometer. Y no solamente va a prometer, va a cumplir sus promesas. Entonces, la fe también nos da el poder para ver milagros. Como decía, nuestra mente humana no es capaz de creer en lo sobrenatural, de tener fe en algo que humanamente no es posible. Pero al creer en Jesús, nuestra mente pasa de humana a espiritual. Pero al creer en Jesús, nuestra mente pasa de humana a espiritual, accediendo a una habilidad espiritual que la mente humana no tiene, y esta habilidad espiritual es la fe. Es decir, tú puedes decir que tienes fe, pero decir que tienes fe no es lo mismo que tener fe. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez tú aún no has accedido a esta mente espiritual porque no has tenido una comunión con Dios, porque no has puesto tus ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, porque no has tú llenándote de la palabra de Dios y escuchado prédica tras predicación y enseñanza tras enseñanza, y no has permitido que el sello del Espíritu Santo venga a tu vida. Entonces tú puedes decir, yo tengo fe con la mente humana, y tú pedir y estar orando durante una semana y decir, ¿sabes qué, Señor? Y empezar a decirle a toda la gente, es que le he clamado al Señor por esto y no ha pasado nada. Entonces comienzas a dudar porque estás operando en tu mente humana, pero cuando comienzas a operar en tu mente espiritual, que es la de Cristo en ti, entonces accedemos a esa habilidad espiritual, esa habilidad que cuando tenemos fe, doblamos rodilla, clamamos, creemos, y no vamos a dejar de creer hasta que no veamos manifestada la voluntad de Dios, hasta que no veamos manifestado el milagro de Dios, hasta que no veas manifestado la petición que tú le estás haciendo a Dios.
porque entonces será manifestado. Porque todo lo que podemos ver, dice la palabra del Señor, proviene de lo que no se veía. Entonces, Marcos 10:27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Es decir, para la mente humana es imposible, pero para la mente de Dios es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. El poder de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que si hay un enfermo con fe puede ser sanado, que si hay una persona con escasez pero con fe puede ser cambiada por bendición y ser prosperado, que si un hijo tuyo o tuya, hermano o hermana, pero tú tienes fe, pueden ser libres de todo esto. Yo estoy diciéndote que la fe nos deja ver los milagros, la fe espiritual, la fe verdadera, porque la fe, humanamente hablando, nos permite creer, pero no tener esa convicción, y no podemos llegar a ver una materialización verdadera si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, si no es por su palabra y si no es por medio de la seguridad y convicción que el Espíritu Santo da a nuestra vida. Que la fe nos deja ver milagros, proezas, maravillas, sanidades, profecías, interpretación de sueños y de lenguas. En fin, la fe nos abre la puerta a lo sobrenatural. La fe nos hace caminar en lo sobrenatural. He tenido tantas experiencias espirituales que cada vez tengo más hambre por lo espiritual. Dios ha sacado literalmente mi espíritu y me ha llevado a otro lugar y me ha mostrado cosas. Me ha hablado por sueños también. Me ha hablado en ese silbido apacible. He visto milagros, he visto sanidades. Dios ha ocupado mi vida para liberarla de otros. Pero todo esto no es obra mía, sino la de Dios, porque es por medio de la fe que todo esto es posible. Así que, hermano, si tú puedes creer, Dios te dice en esta hora que vas a recibir tu milagro. Dios te dice en esta hora, ¿qué necesidad es la que tienes? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¿Qué es lo que le has pedido a Dios en la intimidad? ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón desde hace años? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, si puedes creer, hoy vas a ver la gloria de Dios. Yo declaro bendición, yo declaro que tu fe comienza a ser vivificada por el Espíritu Santo. Así que recibe en esta hora la presencia de Dios. Que tu fe sea impactada por la palabra del Señor. Que tu fe sea edificada por la presencia del Señor. Y que tengas tú la virtud, la bendición tan extraordinaria de conocer al Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, Santo Dios, porque siento ahora la presencia de Dios. Y sé y tengo la convicción que así mismo la conocerás. Y tendrás fe y verás los milagros y maravillas de Dios. ¿Acaso no quieres ser tú alguien que viva las proezas y maravillas de Dios? ¿Acaso no quieres ver tu milagro materializado? Ten fe y no mengue tu fe, sino que tu fe sea establecida en Cristo Jesús. Hermano, bendiciones abundantes. Que el Señor bendiga tu vida, que bendiga tu casa, que bendiga tu fe, y que a pesar de las dificultades, tu fe no te falle. Bendiciones.